Buenos días, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos siguen en estas transmisiones. Gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a Dios también porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha cuidado de cualquier peligro. Gracias por el trabajo que nos ha dado también y por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias. Es momento de alabar a nuestro Dios. Le invito a que cierre sus ojos para dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro celestial, gracias Padre te damos en estos momentos, Señor, porque hasta aquí has tenido cuidado, Señor, sobre nosotros. Gracias Padre Santo porque nos has protegido. Gracias Padre Santo porque tú estás con nosotros, Padre Santo, a cada momento, a cada instante, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino. Ayúdanos, Señor, a seguirte siendo fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a alabar y glorificar tu nombre, Padre. En estos momentos, Señor, te pedimos que tú nos permitas, Señor, alabar tu nombre y que las alabanzas, Señor, la palabra, Señor, expuesta sea, Señor, para beneficio de nuestro espíritu, Señor, de nuestros corazones, Padre, y que sea, Señor, de tu agrado. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender tu bendita palabra. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos, ahora con la lectura de Efesios capítulo 1, del versículo 15 al versículo 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Palabra de nuestro Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios ahora por medio de unos himnos. Pero sí sé que es grande tu amor.
Gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir en esta serie que hemos iniciado, Principios Básicos para una Vida Abundante. Recuerda que estamos viendo este acróstico benditos y seguimos en la primera letra, en la letra B de buenos cimientos. Y en esta hora vamos a ver el estudio, buenos cimientos, oración. Y está basado en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios 1, 15 al 23. Le invito a que tenga a la mano su Biblia y leamos juntos esta porción. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Bien, uno de los cimientos que no debe faltar precisamente en la vida de un cristiano es la oración. Pablo a menudo oraba por las diferentes iglesias de Cristo y lo podemos constatar precisamente en pasajes como Romanos 1:9, Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28, Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 4, Colosenses 1:3 y versículo 9 también, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 al 3 y Segunda de Timoteo capítulo 1, 3 y por último también Filemón capítulo 1 es un solo capítulo, la carta de Filemón, y lo podemos ver en el versículo 4. Y en este breve pasaje que acabamos de leer, se nos revelan dos aspectos importantes en la vida de oración del apóstol Pablo. El primero de ellos es la persistencia. ¿Sí? En la vida de oración del apóstol Pablo siempre existía la persistencia y también siempre existía el agradecimiento. Pero ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a Pablo de la iglesia de Éfeso? ¿Por qué oraba continuamente por los efesios recién convertidos? El apóstol, mire, conocía muy bien a la iglesia de Éfeso. Estuvo entre ellos de 2 a 3 años aproximadamente. Lo podemos constatar esto precisamente en Hechos capítulo 19, versículo 10 y Hechos capítulo 20, versículo 31. Incluso, mire, algunos historiadores coinciden en que fue el lugar en el cual permaneció por más tiempo enseñando y predicando el evangelio. Ahora, conocía muy bien el contexto en el cual se desarrollaba la iglesia. Y créame, no era nada fácil este contexto. Para que se dé una idea, mire, los principales problemas por los cuales atravesaban los cristianos en esta región era la amenaza hacia la unidad cristiana, número uno. Número dos, la aparición del gnosticismo, ¿sí? Y las prácticas de magia o de hechicería, también a esos problemas se enfrentaba precisamente la iglesia. Pero también había otro problema más, el culto a la diosa Diana. También esta iglesia se enfrentaba al problema de la dependencia de la astrología y la enseñanza de falsos profetas. Usted lo puede constatar, esto que le estoy diciendo, en Hechos capítulo 19. Ahora, con todos estos atenuantes que le acabo de decir, ¿no cree que la iglesia debiera de ser fortalecida? ¿Y qué mejor manera que sea a través de la oración? Mire, como podrá darse cuenta, esta es una oración bastante larga. Lo cierto es que Pablo aprovecha precisamente cualquier oportunidad para continuar enseñando y predicando el evangelio, y lo hace aún dentro de sus oraciones. Ahora, si hiciéramos nosotros una reseña histórica de la oración o el rezo a Dios, así como la Iglesia Católica lo nombra, si hiciéramos una reseña histórica de la oración aquí en Hispanoamérica, encontraríamos que lo que más predomina es el pedir, ¿sí? Es el pedir. Mire, los más religiosos de la Iglesia piden cosas antes que valores, ¿sí? Es más, también hay personas seculares, los vamos a llamar seculares de la iglesia, que también piden cosas
antes que valores. Los más religiosos, perdón, también piden siempre milagros de socorro divino, ¿sí? Ahora, es más, muchos pastores de iglesias se ven un poco presionados a pedir también, ¿sí? Y entre lo que más sobresale es lo que piden, o de lo que piden, es sanidad. Ellos siempre piden por sanidad. Los pastores siempre están, de cierta manera, por así decirlo, están obligados a pedir por sanidad, a pedir por trabajo o incluso un mejor trabajo para los miembros de las iglesias. Ahora, no con esto quiero decir que esté mal, no, no está mal. Pero siempre, si usted se va a dar cuenta, la mayoría de las iglesias o la mayoría de los pastores van a estar orando siempre para pedir, ¿sí? Ahora, recordará tal vez usted la llamada oración modelo, la que dejó precisamente nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuál es esta oración? Esta oración modelo. El Padre Nuestro, usted la recordará, ¿sí? Ahora, la oración que expresa Pablo en esta ocasión, aquí en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, es una oración pastoral, fíjese, ¿sí? Es una oración pastoral, de la cual también podemos aprender mucho. Si del Padre Nuestro aprendemos mucho, también de esta oración podemos aprender mucho. Veamos algunos puntos importantes que podemos rescatar de esta magnífica oración del apóstol Pablo. Número 1, ¿qué podemos rescatar? Gratitud, ¿sí? La oración que hace Pablo es de gratitud. Él inicia dando gracias por las bendiciones enumeradas precisamente de los versículos 13 al 14, que ya lo habíamos tratado precisamente en otro estudio de esta misma serie. Y además, no solo de eso, además por las noticias que acababa de recibir, ¿sí?, respecto a los efesios. Prosigue entonces enunciando dos motivos por los cuales dar gracias a Dios a través de la oración. Él da gracias entonces por las noticias que acaba de recibir de los efesios. Y una de las noticias que acaba de recibir, dice ahí, por la fe que tenían en Jesús. ¿Sí? Recuerde que esto es lo que los unía precisamente. La fe los unía o los hacía parte de la familia de Dios. A través de la fe, mire, eran perdonados, eran justificados y adoptados como hijos de Dios y coherederos precisamente de sus bendiciones. A través de la fe también mostraban lealtad a Dios. Segundo punto por el cual daba gracias. Dice ahí que daba gracias por su amor para con todos los santos. Los efesios, miren, manifestaban un amor fraternal genuino, y eso lo podemos constatar precisamente en este pasaje. Manifestaban un amor fraternal genuino, fruto precisamente del Espíritu Santo, así como lo dice Gálatas 5:22, que el amor es fruto del Espíritu Santo, por el cual habían creído precisamente en Jesús, cumpliendo así con lo que se expresa también allá en Mateo capítulo 7, versículo 16, en su primera parte, donde dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, la fe y el amor son dos características complementarias y esenciales en la vida de todo creyente. Ambas son evidencias de su crecimiento espiritual. El apóstol, mire, se regocijaba precisamente en el crecimiento de los hermanos de Éfeso. Por eso él inicia dando gracias. Ahora, una vez que termina la acción de gracias y reconocimiento hacia quien se debe de honrar, es decir, hacia Dios y hacia Jesucristo, Pablo da lugar precisamente también a las peticiones, ¿sí? Pero estas no son simples peticiones, ¿sí? Él no está pidiendo por él no está pidiendo por sanidad, o él no está pidiendo por un mejor trabajo para los efesios. No, fíjese lo que él está pidiendo. Él pide por espíritu de sabiduría y de revelación, precisamente. Y en estudios previos de esta misma serie hemos hablado de lo que es la sabiduría. Y esta palabra sabiduría proviene de la palabra Sofía, o del término griego Sofía, que significa conocimiento pleno o profundo de las cosas de Dios. Pablo pues está pidiendo que la iglesia sea conducida entonces a mayores y profundos conocimientos de las verdades eternas, las cuales precisamente servirán para afirmar la fe que ha sido depositada en ellos. Ahora, lejos de lo que se piensa, en muchas ocasiones, mire, se ha criticado y se ha mofado del pueblo cristiano. Mucha gente ha criticado y se ha mofado del pueblo cristiano, diciendo que todos los que somos cristianos somos personas que no piensan por sí mismas y que solo hacemos o hacen lo que dicta un pastor. Mire, sin embargo, la realidad es otra. La verdadera religión cristiana se caracteriza por contar con personas que piensan.
Mire, uno de los filósofos del mundo griego fue Platón, y él decía la siguiente frase: una vida sin examen de conciencia no vale la pena vivirla. Al igual nosotros como cristianos pudiéramos afirmar que una religión que no se ha examinado personalmente y que se ha examinado a conciencia no es una religión que valga la pena tener. Mire, esa es la obligación de toda persona pensante, el pensar precisamente en el camino que le llevará hacia Dios. Pablo pide a Dios que le dé a la iglesia entonces una revelación y un conocimiento más pleno de Dios. Ahora, para el cristiano en crecimiento, el crecimiento continuo en el conocimiento y en la gracia de Dios es esencial. Y para ello se necesita contar entonces con un ministerio de enseñanza. Contextualicemos ahora lo que hemos visto en este pasaje y vamos a verlo de esa manera. Cualquier persona, mire, cualquier persona que tiene una profesión sabe que si quiere estar al día, no se debe dar la oportunidad de dejar de estudiar, es decir, tiene que continuar estudiando. Un médico, por ejemplo, aunque haya dejado de estudiar en las aulas de la facultad, sabe muy bien que eso no significa que haya dejado de aprender. Sabe que semana a semana, día tras día, surgen nuevas enfermedades, surgen nuevos padecimientos, surgen nuevas pandemias, pero también surgen nuevas técnicas y nuevos tratamientos. Y si quiere seguir siendo de servicio para los pacientes que tienen enfermedades y que sufren dolores, debe actualizarse entonces continuamente. De igual forma, mire, para el cristiano, el conocimiento y el crecimiento en la gracia de Dios es esencial. La vida cristiana se puede describir como conocer mejor día a día a Dios a través de su palabra y también debe de continuar aprendiendo y ejerciendo la fe en amor y en compañía de más cristianos. Pablo, mire, va cerrando entonces esta oración con la enseñanza del Evangelio de Cristo. Mediante su sacrificio, mediante la muerte y resurrección de Cristo, dice ahí, serán reunidas todas las cosas, así como lo menciona el versículo 10 de este mismo capítulo. Ahora, actualmente, mire, también hay desunión entre diferentes personas de la misma nación. Hay desunión entre la misma iglesia, hay desunión entre la humanidad y la naturaleza. Y sobre todo, hay desunión entre el hombre y Dios. Pablo afirma entonces que Jesús había muerto para borrar precisamente estas separaciones, para reconciliar al hombre con el mismo hombre y por supuesto, para reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo era por encima de todo el instrumento de Dios precisamente para que se diera esta reconciliación. Pero este mensaje se debía de dar a través de algún medio. Esta tarea tenía que ser encomendada a alguien. Mire, pongámoslo de esta manera. Usemos una analogía actual. Con la pandemia que nos deja últimamente, mire. Cuando se descubrió la vacuna para dicho virus o para dicha pandemia, fue mediante una sola persona. Esta persona descubrió precisamente las mutaciones y descubrió precisamente cómo podía ser atacado. Y fue que empezó a producir la vacuna, ¿sí? Pero una vez descubierta, la vacuna ya estaba lista, fíjese, una vez descubierta la vacuna ya estaba lista. Pero antes de salir al mundo, los médicos tenían que conocerla y capacitarse para conocer precisamente los efectos que pudiera causar. Insisto, la vacuna ya existía, pero una sola persona, fíjese, una sola persona no podía llevarlo a todas las personas del mundo que lo necesitaran. Para ello se implementó entonces un grupo de científicos, un grupo de médicos y enfermeras capacitados precisamente para ser el agente que se encargue de que lleguen precisamente a todos los pacientes y personas del mundo. Y esa es precisamente la función de la iglesia. En Jesús, mire, todas las naciones, todos los seres humanos pueden llegar a ser una sola persona. Jesús dejó un mensaje, pero ese mensaje no lo podía dar solamente Él a todo el mundo. Por ello es que capacitó a sus discípulos, por eso es que capacitó a apóstoles, incluso al apóstol Pablo. Y ellos se encargaron de capacitar a más personas precisamente para llevar ese mensaje.
Le decía entonces, esta es la función precisamente de la iglesia. Pero antes de que esto suceda, antes de que todos lleguemos a hacer una sola cosa, tienen que conocer precisamente a Jesucristo. Y esa es la tarea de la iglesia, el llevar precisamente el mensaje. Oremos y pidamos precisamente al Señor que nos abra el entendimiento para realizar nuestra labor como cristianos. Le invito a que cierre sus ojos y me acompañe precisamente a cerrar este momento de estudio. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tus ricas bendiciones. Gracias porque nos amas y porque derramas, Señor, sobre nosotros sabiduría. Rogamos que ilumines precisamente nuestro entendimiento para cumplir con la tarea que nos has encomendado. Alabamos y bendecimos tu bendito nombre. Amén. Es momento ahora de recoger nuestras ofrendas. Vamos a repetir el texto lema que se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice: y ninguno de vosotros se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. En lo que se levantan las ofrendas, vamos a cantar un himno. Que la dan de todo corazón.
Oremos por las ofrendas. Señor Dios y Padre nuestro celestial, gracias Señor te damos una vez más, porque nos has permitido, Señor, dar un poco, Señor, de lo mucho, Señor, de lo que tú nos das. Gracias, Padre Santo, por estas ofrendas. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las consagres, Señor, para el extendimiento de tu obra, Padre. Te pedimos que bendigas, Señor, a las manos dadoras, Señor, y que bendigas, Señor, a la persona que las administra, Señor. Gracias, pues, te damos por ello, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de devocional. Queremos agradecer también a todas las personas que continuamente se conectan para ver estos devocionales y por supuesto queremos mandarles saludos. Mandamos saludos a Aniel Roal, Arturo Pérez, Adri Barrera, Valeria Dávila, Citlali Martínez García, Anis Medina, Mar GR, Cheli García, Ismael Camilo, Is Cázare, Marta Elena Solano Montes de Oca y René Salvador. Gracias, que el Señor les siga bendiciendo. Y vamos a orar precisamente para terminar este devocional de esta tarde. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos permites de estar en tu presencia mediante estos devocionales. Rogamos que tu paz, Señor, sobreabunde en los hogares de todos aquellos que nos siguen y que el gozo permanezca día a día en sus corazones. Señor, rogamos también que si alguno de ellos tiene necesidad de sanidad, Señor, rogamos que tú seas el que obre sanidad en la vida de cada uno de ellos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Derrama, Señor, de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.